Felices en esta convención y es que les quiero contar que el 95% o más del 90% de las personas que han hecho parte de la realización de esta convención son egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira, que han entregado no solamente su conocimiento y su experiencia, sino también un empeño y un trabajo incansable. Son personas que también están aquí detrás de mí, ese equipo productor que, como ustedes lo han visto, son las personas que de manera incansable se han encargado de llevar a cabo esta convención. A todos ellos, ustedes saben que de entrada iniciamos este siguiente bloque de conferencias dándole las gracias, porque definitivamente gracias a ellos es que hoy nos estamos conectando de manera virtual. Estamos llegando a todo el mundo, estamos llegando a todas las personas y antes de ello quería invitarlos a que también ustedes sepan que la FABI UTP o el FABI UTP, esa cooperativa de aquí, de nuestra alma mater, se ha encargado de articularse a esta importante convención y queremos reiterar nuestro saludo y desde aquí esas gracias por esa participación en esta convención. De ese sentido, también los invitamos para que ustedes recuerden que tenemos un espacio social dedicado a que ustedes se conozcan. Se llama Charlar por Charlar. Se encuentra en nuestra página web www.convencionutp.com y allí ustedes podrán conocer a nuevos compañeros, a nuevos egresados, encontrarse con sus amigos de toda la vida, poner cámaras si lo desean. Recuerden que hay unas normas y unas pautas importantes para seguir, digamos, la participación en Charlar por Charlar, pero lo más importante es que ustedes se encuentren en este escenario social dispuesto en esta 21ª convención. Continuando entonces con este ciclo de importantes conferencias, nos vamos al pabellón académico, donde tenemos, digamos, una reflexión bastante interesante de mano de Ana María Arenas, una experta en todo el tema de infancia, que nos va a hablar acerca de tal vez uno de los procesos que en Colombia todavía es importante y es el de el cuidado de los niños, con la conferencia Caperucita se enfrenta al lobo feroz, caminando por los bosques de la primera infancia. Seguidamente en el pabellón cultural nos encontraremos con un músico, Mauricio Aguirre, también un trabajador incansable de esta convención, que nos hablará cómo el marketing digital impacta también al sector artístico, con la charla Marketing Personal desde una perspectiva digital, una herramienta para los artistas. Después nos encontraremos en el pabellón Egresados, las 4 necesidades que atiende un líder, de la mano de Blanca Estela García, que se encuentra en México en este momento y se conectará con nosotros para hablarnos de la importancia que tienen esos 4 componentes para el liderazgo. Para terminar con estas 4 charlas que ustedes tendrán de inmediato, les cuento que en el pabellón Salud y Vida nos encontraremos con la charla Salud Mental y Rutas de Atención en la Ciudad por parte de la Secretaría de Salud de Pereira a cargo de Viviana Restrepo Liscano. Definitivamente, este es un espacio dedicado para ustedes, a todas las personas que están detrás de las cámaras, que están aquí compartiendo con nosotros, el auditorio Jorge Roa, a ustedes por estar detrás de las pantallas. Mil gracias por conectarse en la 21ª Convención de Egresados UTP Sin Fronteras. Muy buenos días, feliz de vincularnos como Secretaría de Salud a este espacio con la Convención de Egresados de la Universidad Tecnológica. Quiero, en principio, darles un saludo en nombre de nuestro señor alcalde y de la Secretaría de Salud, la doctora Nayolima Sánchez. Mi nombre es Viviana Restrepo, yo coordino la Dimensión de Salud Mental, Convivencia y Drogas de la Secretaría de Salud de Pereira. Desde la institucionalidad, nosotros queremos dejar hoy un mensaje para toda la comunidad educativa, teniendo presente que el tema de salud mental es un tema absolutamente vigente, es un tema que cobra mucho interés en estos momentos de pandemia y adicionalmente a eso, pues que necesariamente queremos dejar un mensaje de esperanza, pero también de orientación clara frente a los temas que tienen que ver con salud mental. Seguramente a lo largo del proceso formativo hemos escuchado que gran parte de las enfermedades relacionadas con la salud mental tienen un componente psicosomático o que adicionalmente cuando padecemos de algún tipo de trastorno en nuestra salud física, pues también es probable que haya un componente psicológico en la salud mental. Es por esa razón que desde esta perspectiva nosotros desde la Secretaría de Salud queremos contarles algunas situaciones relacionadas con salud mental, particularmente partiendo del hecho de que nosotros podemos hacer muchas acciones en nuestro comportamiento diario que redundan en el beneficio de la salud mental.
Particularmente para el caso de hoy, queremos contarles acerca de las rutas de atención y particularmente también, perdónenme la redundancia, acerca de los eventos de interés en salud mental. Como ustedes bien saben, la salud mental tiene una gran redundancia en términos de las acciones que desafortunadamente se desencadenan en comportamientos no tan favorables para la vida, como son las relacionadas con las violencias evitables. Cuando nosotros hablamos de violencias evitables, como su nombre lo indica, estamos promoviendo o discutiendo acerca de situaciones que comprometen la vida de las personas, pero que por X o Y circunstancia pueden perfectamente ser prevenibles. Entre esas está una de las situaciones, me voy a adelantar al segundo punto, al tema de violencia de género, que no lo vamos a profundizar acá. Este tema de violencia de género y violencia intrafamiliar son dos de los eventos que más reportamos en el sistema de salud de nuestro municipio. Desafortunadamente son muchas las mujeres víctimas de violencia en casa, pero aparte de las mujeres también están los niños y adolescentes. En esa misma línea de violencias está el componente de conducta suicida y allí particularmente queremos hacer un especial énfasis en razón de que hay muchas versiones acerca del tema de la conducta suicida que es necesario que nosotros precisemos. Y el otro componente del que también vamos a hablar es el tema de consumo problemático de sustancias psicoactivas, que si bien es cierto, digamos a lo largo del tiempo y durante esta última década ha sufrido una serie de cambios desde la legislación, sí es importante mencionar que cuando ya existe un consumo problemático del mismo, pues es necesario intervenir desde ese punto de vista. Entonces, para avanzar en la temática, quiero contarles estos tres conceptos que son fundamentales para nosotros que queden dentro de su haber y también que consideren dentro de los mismos una serie de comportamientos que se pueden estar presentando. El primero de esos frente a conducta suicida tiene que ver con la ideación. Muchas personas a lo largo de la vida pueden haber presentado fantasías, sueños, ideas persistentes alrededor de la muerte, de su propia muerte, o dentro de esa misma condición de la idea suicida, el tener, digamos, ideas persistentes alrededor de su propia muerte. Esta ideación suicida por sí sola y en su condición y característica no significa que, pues digamos, sea determinante para que ocurra un evento desencadenante de conducta suicida, debe ir acompañado de otra sintomatología. Sin embargo, por lo general las personas que presentan ideaciones suicidas también tienen sintomatologías asociadas a depresión o a otras situaciones. Entonces, es muy importante que se considere cuando una persona menciona reiterativamente que tiene ideas de muerte o que está soñando permanentemente o que tiene fantasías con su propia muerte. No son situaciones que se puedan dejar pasar, que se desestimen, sino que muy por el contrario, lo que se procura es justamente retomar esas situaciones para asociarlas a otro tipo de sintomatologías. En el caso de conducta suicida, cuando ya hablamos de gesto suicida, estamos hablando de una acción que comete la persona contra sí misma sin una intención real de querer morirse. En el gesto suicida, por ejemplo, se ha discutido mucho si el cutting, que es una práctica frecuente en los jóvenes y adolescentes, es considerado un gesto suicida. Nosotros queremos decirles que cuando una persona de alguna manera está haciendo alguna acción en la que genera algún tipo de autolesión, ya allí se considera un gesto suicida. Pero si adicionalmente a este comportamiento le sumamos, por decir algo, problemas de sueño, problemas de concentración, mala alimentación o adicionalmente a esto algún tipo de patología en salud, pues obviamente allí ya hay otra sintomatología asociada que es importante relacionar. Por último, ya cuando hablamos del intento suicida, esta ya es una acción en la que la persona de una u otra manera atentó contra su vida, pero no logró, digamos, causar la muerte.
En el intento suicida hay muchas variaciones. Hay personas que no necesariamente quieren desencadenar su propia muerte, sino que por el contrario están expresando una situación bastante fuerte de sufrimiento emocional y social. Es por eso que para nosotros es fundamental que ustedes sepan que los servicios de salud tienen la responsabilidad, la obligación, tienen desde la normatividad actual la responsabilidad de atender este tipo de situaciones. Pero obviamente es importante para nosotros que ustedes conozcan que desde el sector salud esta atención es independiente dependiendo del tipo de situaciones. Por ejemplo, en el caso de una persona que reiterativamente está hablando de ideas de muerte o de personas que han atentado contra su vida, que han tenido un gesto, digamos, como una laceración, como tomar más medicamento del ordenado o automedicarse con intención, por ejemplo, de dormir más o de este tipo de cosas. Estas condiciones recomendamos que puedan ser atendidas a través de la consulta externa. Y la consulta externa, pues obviamente está orientada a solicitar la cita médica y acudir a ella para poder, de acuerdo al criterio clínico, definir si la persona va a pasar a una consulta por psicología o a una consulta por psiquiatría. Es diferente cuando ya se presenta un intento suicida. Cuando ya hay un intento de por medio, esta situación obviamente debe ser atendida por urgencias. ¿Qué vemos con preocupación? Que muchas personas no conocen estas rutas de atención y definitivamente pues quieren llegar hasta urgencias cuando hay un gesto o una idea suicida. Desafortunadamente, esta condición hace que muchas personas pues pierdan la esperanza frente al sistema de salud o pues discutan, digamos, que no han sido atendidos con oportunidad. En este orden de ideas, un poco la invitación es a que sepamos que en términos de la atención de los servicios de salud, cuando hablamos de urgencias, estamos considerando el componente de que está en riesgo la vida. Y cuando está en riesgo la vida, pues allí no media una consulta médica solicitada vía telefónica, sino que ya está en compromiso la vida. Entonces, particularmente quería mencionarles esto porque desde el proceso de atención, nosotros sí es muy importante que haya un proceso de abordaje adecuado frente al comportamiento suicida como tal. Eh, el otro componente del que les quiero hablar y que necesariamente pues hace parte de este proceso de abordaje es que en todos los casos cuando se presentan comportamientos asociados es indispensable acudir al sistema de salud. Las personas en nuestro municipio pues tienen diferentes tipos de régimen, ¿cierto? Hay un régimen que es subsidiado y hay otro régimen que es contributivo. Y esa condición no altera para nada el proceso de atención. Si bien es cierto, digamos, el abordaje en salud mental es un abordaje que implica primero acceder a la consulta médica general cuando estamos hablando de acceder a través de este servicio por la EPS. Entonces, el camino o la ruta para acceder a ella es básicamente iniciar por el médico general y el médico general, conociendo los signos y los síntomas por el paciente, entonces definirá si la mejor atención debe ser a través del profesional de psicología o a través del profesional de psiquiatría. Como dice esta diapositiva, el abordaje psicoterapéutico está incluido en el Sistema General de Atención en Salud, independientemente del régimen. Yo puedo pertenecer a ASMED Salud, a Medimás, a CoSalud, a Pijao o sencillamente a cualquiera otra de las EPS, Comeva, Sura, Cosmitet, todas las que existen en nuestro municipio, pero independientemente de la EPS a la que pertenezca, tengo derecho a acceder a la consulta por psicología y por psiquiatría. Distinto es que dependiendo sí de las EPS, obviamente ellos tienen una red de prestación de servicios. Entonces, probablemente en el caso de las personas que hacen parte del régimen contributivo,
puedan ser atendidos a través del Instituto del Sistema Nervioso o del Hospital Mental. Y en el caso de los de régimen subsidiado, pues pueden ser atendidos por lo general en el Hospital Mental de Risaralda, que es donde más, digamos, tiene en este momento la red de prestación de servicios activa. En este componente, digamos, como se viene manejando el tema de conducta suicida, es importante mencionar que las atenciones particularmente no dependen de la Secretaría de Salud de Pereira, sino de la red de prestación de servicios que tenga pues su EPS. En ese orden de ideas, por ejemplo, dentro de este componente de conducta suicida, es muy importante mencionar que la habilitación de servicios de salud se hace a través de una plataforma que maneja la Secretaría Departamental de Salud, y es por esto que dependiendo del tipo de servicio, pues las EPS y las IPS acceden a este abordaje. Aquí pues quería dejarlo mencionado en términos de conducta suicida, probablemente puedan surgir dudas, ahorita lo revisamos desde el chat, pero sí es importante decir que tenemos la responsabilidad de desmitificar el tema de la conducta suicida. Hablar de conducta suicida con los adolescentes es importante. Hablar de las preocupaciones que ellos manifiestan frente a su situación de vida es fundamental. Nosotros en el municipio tenemos una gran preocupación porque desde el año pasado hemos visto con un aumento significativo de los casos de intento suicida en adolescentes. Y esto obedece también a una, digamos, a una continuidad de desatención de signos y síntomas que parten desde el núcleo familiar. Es indispensable que cuando alguien habla de ideas de muerte, cuando alguien está presentando comportamientos disociativos, comportamientos que alteran, digamos, la relación entre los miembros de la familia, allí hay una situación de salud mental que atender. Y de esta manera, pues queremos decir que la detección temprana siempre será, obviamente, el mejor camino para poder abordar el tema de una manera más oportuna. El otro componente, pues, del que les quiero hablar tiene que ver específicamente con el tema de conducta, perdón, de consumo de sustancias psicoactivas. No sé si estas diapositivas se pegaron, vamos a ver si por acá me pasa, no me están pasando. En el 2018, la Secretaría de Salud hizo una encuesta en hogares de consumo de sustancias psicoactivas. Y en esa encuesta hay resultados bastante importantes que debemos conocer. No quiero que se me preocupen con esta gráfica, solo miremos esta parte de acá donde está en colores para que lo referenciemos mejor. En esta encuesta se identificó, por ejemplo, que más de la mitad de las personas encuestadas consumen cigarrillo, tabaco o cigarrillo, sus derivados. Y ese consumo, digamos que resulta preocupante porque si ustedes ven las convenciones, aparece que esa mitad de los encuestados consume a diario cigarrillo. Y adicionalmente a eso, pues que en general dentro de ese consumo de cigarrillo, hay una propensión, digámoslo así, a que dentro de la zona rural de nuestro municipio hay casi un 15% de personas que consume esta sustancia. Pero digamos que no nos quedamos solamente con el consumo de cigarrillo, también preguntamos por el consumo de alcohol. Y si ustedes se dan cuenta, a pesar de que el consumo no es a diario, también más de la mitad de los pereiranos encuestados manifestaba haber consumido licor una o dos veces en los últimos 3 meses. ¿Eso qué significa? Que ese consumo pues se hace de una manera regular. Adicionalmente a eso, también preguntamos por otras sustancias, digamos que no son permitidas socialmente, como es la marihuana, la cocaína y las demás. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, en el caso de marihuana, pues si vemos, no es un consumo muy lejano al de las sustancias permitidas. Casi el 50%, 45.8% de las personas encuestadas entre los 12 y 60 años manifestaron haber consumido marihuana.
igual que cocaína, que a pesar de que no se hace a diario o se hace a diario solo en un 6.3 de los casos, sí hay un importante consumo de más de la mitad de los encuestados con consumos de cocaína. ¿Esto a qué nos lleva? Pues nos lleva obviamente a pensar en que hay poblaciones que pueden estar mucho más, digamos, propensas al consumo y por eso les preguntamos a los adolescentes entre los 12 y 17 años si habían consumido algunas de estas sustancias. Y como ustedes pueden ver, en el caso del cigarrillo, casi la mitad de los adolescentes hasta los 17 años manifiesta haber consumido cigarrillo. Y miren, por ejemplo, que en el alcohol, el 79.2% de nuestros adolescentes entre los 12 y 17 años, o sea, el 80%, dijo que había consumido licor una o dos veces en los últimos 3 meses. Esto obviamente nos llama la atención en términos de los cuidadores. Si hay un consumo en adolescentes de licor y de cigarrillo, nos queda la pregunta de cuál ha sido el acompañamiento que han tenido estos jóvenes y adolescentes en términos de consumo de las sustancias legales. Ahora, en términos de las ilegales, que digamos las dos que puntuaron más alto, aparecen la marihuana con casi la mitad de los jóvenes entre los 12 y 17 años manifiestan haber consumido marihuana a diario. Y en el caso de la cocaína, pues si bien nos representa un consumo diario, sí estamos hablando de que por lo menos una vez al mes en los últimos 3 meses consumieron cocaína. Como ustedes saben, en muchas ocasiones hay mezclas de sustancias y entonces ya no estamos hablando de un consumo de una única sustancia, sino que se presenta policonsumo. Si analizamos el caso de la población, digamos, joven y de la población, perdón, adulta joven y la población ya pues adulta, la situación digamos que no cambia mucho. Estamos hablando de que más de la mitad de las personas encuestadas manifiestan haber consumido o a diario tabaco o haber consumido con una frecuencia de una o dos veces en los últimos 3 meses, perdón, licor. Pero adicionalmente a eso, si ustedes observan en la gráfica, manifiesta casi la mitad de las personas, el 45.6%, que consume a diario marihuana y que más o menos más de la mitad de esas personas ha consumido una o dos veces, o cada mes más bien, cocaína. En términos de, perdón, de los mayores de 45 a 60 años, que fue el rango en el que se aplicó la encuesta, también pues persiste el consumo a diario del tabaco y persiste en más del 60% el consumo de alcohol. Allí nos llama la atención, por ejemplo, que también la mitad de las personas verbaliza consumir a diario marihuana y que una proporción muy alta menciona, la mitad de las personas menciona que cada mes ha consumido cocaína o en este caso cada semana. Quiere decir esto que en términos del consumo de sustancias se puede concluir en general que para nosotros en el municipio de Pereira hay un elevado consumo, se presenta un elevado consumo tanto de licor como de marihuana y también consumo de cigarrillo en la población en general. El hecho de que se presente este tipo de consumo no significa que hayan consumos problemáticos, significa que muchas de las personas de nuestro municipio acceden con regularidad a consumir sustancias psicoactivas. La gran pregunta que nos queda es cuándo cada una de estas personas que consume estas sustancias, sea por socializar o sea por participar, digamos, de este proceso de consumo, está entendiendo que puede llegar a presentar problemas de dependencia asociados al mismo. Esta situación, digamos que puede ser valorada en términos generales, primero por la persona, por la familia, por las personas cercanas y ya digamos en otro punto podría ser a través del sector salud. Esta ruta que les presento acá, digamos que tiene básicamente un interés pedagógico
pero para nosotros desde el sector salud la ruta empieza cuando una persona decide acercarse a su servicio de salud y plantear su preocupación frente al consumo. Esa preocupación por lo general está muy relacionada con el componente social, porque han presentado algún tipo de situaciones, por ejemplo, de dificultad, de relaciones, de incumplimiento de las, digamos, de sus responsabilidades, o por el contrario, porque presentan algún tipo de accidente laboral o porque presentan inasistencia o incumplimiento de sus labores diarias, sea en casa o sea por fuera de ella. Eh, Independientemente de la motivación o de las condiciones por que las personas se acerquen a la consulta médica general, nosotros queremos contarles que desde el punto de vista de la atención en salud, existen muchas opciones para que las personas sean atendidas. En principio, nosotros queremos clarificar que la atención por urgencias, como lo mencioné en los casos de conducta suicida, únicamente estaría orientada cuando la persona tiene síndrome de abstinencia por el consumo de sustancias o más bien por la interrupción del consumo de la o las sustancias psicoactivas, pero también tiene que ver porque haya, por ejemplo, un proceso de intoxicación con las mismas. No siempre el organismo reacciona de la misma manera al consumo de sustancias psicoactivas, así la persona haya consumido por algún tiempo. Entonces allí hay una precisión que hacer. Cuando alguien viene consumiendo por un tiempo algún tipo de sustancia, una o varias, es probable que el organismo reaccione ante cualquiera de ellas en un momento determinado. Esta situación, por lo general, desencadena sintomatologías asociadas o al síndrome de abstinencia o a la intoxicación. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando una persona excede la dosis que frecuentemente consume, puede interpretarse como un intento suicida. Entonces, valga mencionar en este caso que el área de urgencias está considerada específicamente para los casos de consumo cuando la persona presenta síntomas que en otros momentos, cuando ha consumido este tipo de sustancias o cuando las deja de consumir, resultan inmanejables o presentan, digamos, sintomatologías asociadas que no son, digamos, posibles manejarlas en casa. Como es difícil definir este punto de la atención de urgencias, lo importante es precisar que a urgencias se va cuando tiene compromiso la vida de la persona, cuando se pierde la conciencia o la razón, o cuando la persona no reacciona ante estímulos, digamos, que normalmente reaccionaba, cuando la persona está absolutamente somnolienta y no reacciona ante ningún tipo de llamado o de movimiento que se hace, o pues obviamente cuando pierde el conocimiento. En la atención ambulatoria frente al consumo problemático de sustancias hay otras opciones, está el proceso de desintoxicación, hay tratamientos ambulatorios que se ofrecen a través de los prestadores de servicios de salud. Generalmente estos tratamientos ambulatorios incluyen la consulta psicoterapéutica con psiquiatra, psicólogo o con ambos, y también puede haber manejo farmacológico, que significa pues tomar medicamentos para la ansiedad o para la depresión o para sintomatología asociada al consumo. Muchas de las personas que intentan, digamos, dejar en un consumo problemático, desencadenan trastornos mentales por el abuso de sustancias psicoactivas, y es allí donde es importante acceder a la psicoterapia o a la consulta por psiquiatría para poder conocer cuáles podrían ser las mejores herramientas para poder abordar su situación. Y hay otra modalidad, bueno, antes de pasar a la modalidad residencial, sí quiero contarles que el Hospital Mental maneja un programa ambulatorio que es el Centro de Atención a Drogas de Risaralda. Este programa está, digamos, con mayor énfasis en usuarios que consumen heroína, y el acceso, digamos, al proceso de atención se hace directamente a través del Hospital Mental. Sin embargo, es importante mencionar también que cualquier proceso de intervención en salud amerita, digamos, que la EPS a la que yo esté afiliado, pues conozca cuál es mi condición a través de la consulta médica general.
Finalmente, en el tratamiento residencial, como se menciona allí, ya es una de las modalidades que también se utilizan, la modalidad residencial, y esta pues recomendamos que sea, digamos, derivada a través del profesional en psiquiatría, luego de una valoración a profundidad. Muchas de las personas no acceden a tratamiento residencial de esta manera, sino de forma particular, y nosotros queremos insistir en que no todos los centros de drogas están habilitados. La habilitación en salud implica el cumplimiento de unos estándares y para nosotros es fundamental que ustedes conozcan que este proceso es fundamental, que se dé de la mejor manera. Como ya me quedan únicamente 5 minutos, pues quiero avanzar hacia la diapositiva siguiente, que tiene que ver con otro tipo de abordajes y es básicamente los dispositivos comunitarios. Existen en nuestro municipio varios, entre ellos unos muy conocidos, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, y otros que existen de manera comunitaria. Este año, pues obviamente por la pandemia se nos ha limitado mucho este proceso de atención, pero sí queremos recordarles que desde la Secretaría de Salud nosotros contamos con un servicio de atención a la comunidad. Ese servicio de atención a la comunidad no es un proceso terapéutico, es un proceso de psicoorientación. Aquí en esta diapositiva, solo para contarles que en la normatividad vigente tenemos derecho a través de nuestra EPS a recibir sesiones de psicoterapia. ¿Cómo se accede a ellas? A través de la consulta médica general, indicando que tenemos la intención y de que queremos acceder a la consulta por psicología. En caso de que la persona no reciba esta atención o esta derivación, perfectamente puede acceder a un derecho de petición a su EPS o notificarlo a través de la Secretaría de Salud en nuestros canales de atención virtuales o presenciales. Y en este caso, pues quiero dejarles el teléfono de orientación psicológica. Nosotros tenemos esta línea de atención psicológica 24 horas durante los 7 días de la semana. Ustedes pueden acceder a ella llamando. Allí siempre va a haber un psicólogo o una psicóloga para atenderlos, para orientarlos y para aclarar sus dudas respecto a los temas de salud mental. Y frente a violencia de género, pues también desafortunadamente el tiempo no nos alcanza, pero también hay posibilidades de ser atendidos a través de líneas telefónicas y directamente a través del CAIBAS y el CAVIF, que son pues los centros de atención a violencia de género y violencia intrafamiliar. Hasta aquí pues quería dejarles esta información, decirles que desde la Secretaría de Salud estamos siempre dispuestos a atender sus requerimientos y ya pues si hay inquietudes, conocerlas para poder resolver con ustedes eh, las que existan. Muchas gracias por la atención. Bueno, estoy aquí revisando el chat. Eh, Me dicen que ¿cuál es el escenario propositivo para la recuperación de la salud mental pospandemia? Realmente, desde el punto de vista de la salud mental, nosotros podemos, durante este proceso de aislamiento, de cuarentena, generar acciones de promoción de la salud mental. Tener un sueño reparador es fundamental. Sabemos que nuestros horarios se han trastornado un poco por los cambios también en las dinámicas que tenemos laborales o académicas. Entonces, es muy importante tener un sueño reparador, dormir mínimo 6 horas. Para las personas adultas es lo recomendable. Es importante tener una alimentación balanceada. Por ejemplo, en ese orden de ideas, a nosotros se nos ha informado o hemos conocido que hay digamos, un aumento preocupante del consumo de café. Ustedes saben que el café es un psicoactivo natural y es una sustancia que altera el sistema nervioso central. Entonces, en la medida que tomemos más café, seguramente podemos tener consecuencias frente al sueño. En términos generales, pospandemia y durante este tiempo de pandemia, lo importante es hacer actividades que nos permitan
tener horarios de descanso, pero también de recuperación emocional, hablar de lo que nos preocupa con las personas que vivimos o con amigos o con personas externas es importante y tratar de, digamos, resolver progresivamente nuestras preocupaciones es muy recomendable. Seguramente aquí nos podríamos quedar hablando mucho de este tema, pero para buscar darle solución, Paola ha participado en varias preguntas relacionadas con el tema de perspectiva de género. Nosotros hacemos actualmente intervenciones en instituciones educativas de secundaria y de primaria, insistiendo muchísimo en el tema de las nuevas masculinidades, de la generación de acciones en promoción de esa igualdad de género y los invitamos obviamente a que si quieren se acerquen con nosotros y conozcan cuáles son esas nuevas propuestas que nosotros manejamos. De otro lado, también contarles que en tema de los prestadores y aseguradores, todos ellos tienen guías y protocolos de atención en salud mental, así que si alguien tiene alguna atención en salud mental de la que tiene, pues, digamos, alguna dificultad o inquietud, lo pueden hacer a través de nuestros canales de la Secretaría de Salud. La Secretaría tiene un correo electrónico, secretariasalud@pereira.gov.co y también en el correo de salud mental, que es saludmental@pereira.gov.co. Creo que se nos está agotando el tiempo. Les agradezco mucho su atención y estamos dispuestos en la Secretaría para atenderles ante cualquier requerimiento. Muchas gracias.